Un saludo cordial, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra asignatura, cultivo de ciclo corto, con temas de introducción y generalidades. Específicamente, vamos a estar comentando sobre el origen, desarrollo e importancia de la agricultura, los sistemas de producción y la clasificación de los cultivos según su ciclo de vida. Sobre la agricultura, pues sabemos que es una actividad muy antigua. Algunas fuentes bibliográficas sitúan a esta actividad en el periodo neolítico, que es el último periodo de la Edad de Piedra, y es en donde se registran los primeros asentamientos de seres humanos. En las imágenes observamos a los pueblos nómadas que no permanecían mucho tiempo en una región. Una vez que se acababa el alimento, se movilizaban a otras. Y luego de que el hombre descubre que puede domesticar ciertas especies de animales y de vegetales, empiezan a estabilizarse y se dedican a la agricultura y a la producción pecuaria. Esto ocurre hace 10.000 años aproximadamente. De acuerdo al arqueólogo francés Jean Guillain, manifiesta que el verdadero punto de quiebre en el desarrollo de la humanidad no está dado por la escritura, sino a criterio de él por la agricultura. El planeta funcionaba de una manera antes de la agricultura y la naturaleza no tenía ningún tipo de influencia por parte del hombre. Cuando nace la agricultura, el hombre empieza a manejar los recursos naturales y empieza a afectar de alguna forma a la vida silvestre, a la naturaleza, a las especies animales y a las especies vegetales. Desde el inicio de la agricultura empiezan las actividades agrícolas, para lo cual es necesario quemar el bosque. Se transforma el paisaje de bosques a zonas de producción agropecuaria y empieza la agricultura en algunas regiones que no tienen ningún tipo de tecnificación. Empieza a depender de las condiciones climáticas, especialmente lo relacionado con el agua. Podemos diferenciar entonces 4 etapas de desarrollo principales en cuanto a la agricultura. La primera, el hombre primitivo, cuando el hombre era nómada y se alimentaba de los frutos de la naturaleza. Luego se estabiliza, empieza a cultivar, nace la agricultura. Esta es la época del periodo neolítico, como dijimos, final de la era de piedra, y en este momento el hombre ya se establece en poblados y establece aldeas, se establece en puntos ya donde desarrolla comunidades, etcétera. Luego viene en la época más moderna la agricultura, que vive un avance muy acelerado. Empieza por la década de los 60, de los 90, ya en nuestra era, empieza el boom de la agricultura con plantaciones extensivas. En este momento se produce una especie de desequilibrio más fuerte en la fauna, especialmente en la fauna entomológica, en la fauna biológica de los patógenos, y al tener estas altas superficies cultivadas, empieza a haber un auge de plagas, y en este momento la industria farmacéutica empieza a elaborar los llamados agroquímicos. En este momento surge entonces los agroquímicos para controlar a las plagas y a las enfermedades. A esta época se le conoce como la Revolución Verde. Y finalmente, nuestro tiempo actual, en donde hacemos una agricultura, el concepto global es de disminuir el uso indiscriminado de agroquímicos y hacer una agricultura que tenga armonía con el ambiente, también conocida como agricultura limpia. Entonces, ¿cómo podemos definir a la agricultura? Podemos decir que es cualquier forma de cuidado y manejo de los animales por parte de los seres humanos con la finalidad de obtener alimento, medicinas, madera, fibras, entre las fibras para vestir, por ejemplo, y otros elementos que se consideren necesarios. Podemos en este momento decir qué es un sistema. En forma general, el concepto de sistema es el conjunto, es la combinación, un complejo de diversas estructuras económicas, técnicas, políticas o institucionales
coherentes, que están ligadas entre sí por relaciones relativamente estables. Pero, ¿qué es un sistema de producción agrícola? Ya más específicamente, cuando nos referimos a la producción agrícola, la definición sería que es un ecosistema que cambia, que se maneja y que se administra por parte del hombre con el fin de producir bienes o servicios que le son de utilidad. Para modificar estos ecosistemas, el hombre utiliza los llamados factores de producción. Básicamente existen tres factores de producción: la fuerza de trabajo, la tierra y el capital. Pero en cada uno de estos existen otros factores de producción que se interrelacionan y que permiten que exista una diversidad de sistemas de producción, entre los cuales podemos citar algunos: el clima, el suelo, el tipo de tenencia de tierra, la tecnología disponible, nivel de formación técnica del productor, el acceso a crédito, mercados, la oferta, la demanda, los precios, entre muchos otros. ¿Cómo se clasifican los sistemas de producción agrícola? Podemos aquí hablar de dos grandes grupos: los tipos de especies presentes en la plantación y de acuerdo al tipo de agricultura que se practica. Veamos el primero, que es de acuerdo al tipo de especies presentes en la plantación. Podemos diferenciar sistemas agroforestales, también conocidos como agrosilvicultura. Son la combinación del cultivo de los cultivos agrícolas, de las especies agrícolas, con las especies forestales. Los sistemas silvopastoriles combinan la producción de pastos con la producción de árboles. Los sistemas agrosilvopastoriles son la combinación de los cultivos agrícolas, los árboles y plantaciones de pastos. Los sistemas de producción agrícola se definen más específicamente para la producción de cultivos de ciclo corto, de cultivos de ciclo perenne, anuales, bianuales, etc. Los sistemas de producción ganadera son los que permiten la producción de ganado, como su nombre lo indica, y los sistemas agroganaderos combinan la producción agrícola con la producción pecuaria, que son muy comunes en nuestra provincia. Aquí en las imágenes vemos algunos ejemplos. En la número 1 están árboles y están pastos. En la número 2 encontramos cultivos de diferentes tipos, cultivos agrícolas, y tenemos también el cultivo de árboles. En la número 3 tenemos cultivos agrícolas, tenemos por la parte superior árboles y tenemos pastizales. En esta imagen 5 tenemos pastizales y en la 4 tenemos cultivos agrícolas. Cada uno encaja en los conceptos que antes mencionamos. Según el tipo de agricultura que se practica, podemos diferenciar la agricultura extensiva, cuando se tratan de grandes superficies de cultivo; la intensiva, cuando hacemos uso de poco espacio pero distanciamientos muy cercanos. Sembramos muchas especies pero en pequeñas superficies, hacemos un uso eficiente del suelo, digámoslo así. La agricultura de subsistencia es la que le permite al agricultor mantenerse sin tener grandes ingresos. Luego la de secano, aquella agricultura que depende del agua de lluvia, de los periodos lluviosos. La agricultura de regadío, aquella que tiene una tecnología para montar riego y puede sembrar con riego en cualquier época del año. La agricultura orgánica o ecológica es la que permite el cultivo sin el uso de pesticidas, sin el uso de agroquímicos o con el uso mínimo de estos. La tradicional, la que practica el agricultor en forma ancestral. La agricultura industrial, la que es a gran escala, tiene cierta similitud con la agricultura extensiva, en donde se utiliza también una alta tecnología. La agricultura de conservación, aquella que se realiza con el mínimo uso de insumos externos y el mínimo uso de intervención humana. Y tenemos también el concepto de monocultivos y policultivos. Los monocultivos son aquellos en donde se realizan actividades agrícolas con una especie, por ejemplo, maíz o solo soya. En ese caso, pues,
esta agricultura se denomina monocultivo o policultivo cuando tiene varios cultivos en su misma unidad productiva. ¿Cómo se clasifican los cultivos? En este caso también vamos a diferenciar dos grandes grupos, según la especie cultivada y según su ciclo de vida. Analicemos la primera. Según la especie cultivada, tenemos una clasificación bastante amplia. Por un lado, los cereales, donde están las familias de gramíneas, las leguminosas, donde encontramos notablemente familias de fabáceas. Las oleaginosas son las que permiten la extracción de aceites. Las hortalizas son todos aquellos cultivos de ciclo corto que se consumen en fresco, en la mayoría de los casos. Los frutales son fuente de vitaminas, de minerales. Las ornamentales son aquellas que proveen valor estético, raíces y tubérculos, como la yuca, como la papa. Y luego tenemos los cultivos con fines medicinales que se utilizan como bebidas, como infusiones. Se utilizan para satisfacer ciertas necesidades, ciertas dolencias relacionadas con la salud. Los cultivos tropicales se refiere sobre todo a los cultivos perennes, como el cacao, el café, la caña, el tabaco, y el cultivo de los pastos, aquellos que permiten alimentar al ganado, cualquiera que sea este, caprino, bovino, y básicamente esa alimentación está dada por las hojas y por los tallos de estas especies. ¿Cómo se clasifican los cultivos según el ciclo de vida? De acuerdo a esto, podemos diferenciar también tres importantes grupos. Los cultivos de ciclo corto, que son la materia de estudio de esta asignatura, que no superan el año para terminar con su ciclo de vida. Desde que sembramos hasta que terminan su ciclo de vida, transcurre un tiempo que no supera el año. Por eso se llaman cultivos de ciclo corto. Luego tenemos cultivos bianuales, son los que superan el año y tienen un promedio de duración aproximadamente de 2 años. Y cuando supera ese tiempo, entramos ya en el tercer grupo, que son los cultivos perennes, en donde están los árboles frutales, están todos aquellos árboles, todas aquellas especies que requieren varios años para poder cumplir con su ciclo productivo. Entre estos, pues diferenciamos ejemplos como naranja, mango, palma africana, mamey. En el caso de los bianuales del grupo anterior, aquí podemos citar también ejemplos como zanahoria, col, espinaca, perejil, y en el caso de los cultivos de ciclo corto, maíz, sorgo, pimiento y tomate. Clasificación de los cultivos de especies de ciclo corto. Dentro de las especies consideradas de ciclo corto, tenemos también una variedad de familias y de especies, dentro de las que citamos los cereales, las leguminosas, oleaginosas, hortalizas, ornamentales, raíces y tubérculos, y las medicinales. Veamos algunos ejemplos. Dentro de las hortalizas encontramos algunas solanáceas como el tomate. Dentro de los cereales está el maíz. Leguminosas, nosotros tenemos habas, habichuelas, y en nuestra región se cultivan mucho las ornamentales, muchas especies que le dan belleza estética al entorno de la casa, a las edificaciones, a los parques, a los jardines. Luego, dentro del grupo de oleaginosas tenemos la soya, que es muy conocida, se cultiva también como monocultivo en algunos casos, y las medicinales y aromáticas que se utilizan para dolencias relacionadas con el sistema nervioso, con la función digestiva, entre otras. Luego tenemos también el grupo que es muy importante, raíces de tubérculos, como la yuca, como el camote, entre otras especies. Este sería nuestro primer avance. Nos estaremos encontrando en otro video. Muchas gracias.